que nos definen como nación, que nos integran como federación y que hacen que podamos manejar mejor los retos de nuestro federalismo. Y cuando hablo de federalismo, discúlpeme que haga una digresión que me parece de la mayor importancia. Me tengo que referir necesariamente a la definición de conceptos. Porque si bien es fundamental que podamos entendernos en cuanto a todas las partes técnicas que tienen que ver con la procuración de justicia, si bien es fundamental que nos tengamos que meter a los asuntos de fondo de la construcción de un nuevo sistema de justicia penal, es tan importante como eso, que seamos capaces de comunicarlo bien a la sociedad, que seamos capaces de que la sociedad entienda que cuando hablamos de federalismo hablamos de algo que va mucho más allá de un mapa con fronteras interiores del país, que hablamos de una forma de convivencia, y que cuando hablamos de tejido social hablamos de la forma de entendernos los mexicanos en función de reglas que nos damos y que deben tener la aceptación de una sociedad que para poderlas aceptar lo primero que tiene que hacer es entenderlas, y somos nosotros quienes tenemos la obligación de utilizar los dos lenguajes. Estamos obligados a ser profundos en cuanto a lo técnico, pero mucho más obligados a ser claros en cuanto a lo que estamos proponiendo. Cuando nosotros decimos a la sociedad que vamos a generar un sistema acusatorio que tiene como características la oralidad, la adversalidad, que tiene que tener inmediatez, a veces, tengo que decirlo con toda franqueza, hasta en algunos de nosotros queda. Y si les decimos que el nuevo sistema va a ser muy bueno porque va a ser adversarial, la sociedad se nos queda viendo y se pregunta de qué estamos hablando. Tenemos que entender que si bien tenemos que resumir en una palabra un concepto tan grande y tan importante como esto, tenemos también la obligación de dejarlo bien claro a la opinión pública. La confusión es de tal tamaño que ayer el presidente de la Corte plantea la necesidad de un código procesal único y se reabre un debate sobre el código penal único. Y es muy difícil encontrar la diferencia para quien no se pasó 5 años o más en una escuela de Derecho, y a veces para quien se los pasó también. Es crucial, en consecuencia, que seamos capaces de tener bien claros nuestros conceptos y transmitirlos claramente. Y cuando hablamos de un sistema adversarial estamos hablando de que cuando tengamos un proceso penal haya dos partes en el proceso con las mismas calidades, garantías, cualidades, posibilidades, oportunidades. Que se trata de que la justicia surja de una confrontación de razones y que en la búsqueda de la razón final confrontemos las razones de cada quien. Y esto entonces sí nos puede entender que lo que estamos buscando es algo tan difícil, tan importante como hacer justicia. Yo quiero invitarlos, me sumo a mi invitación, a que hagamos los dos esfuerzos, a que sinteticemos sí en palabras como tuvimos que poner en la Constitución de la República estos conceptos, pero que también nos aclaremos, nadie los va a aclarar si no somos nosotros. Que seamos capaces de empezar a difundir y clarificar a dónde vamos. Que ese camino que estamos señalando tiene un punto de llegada, tiene una meta, y que en el barco en el que vamos subidos sabe a qué puerto va. Porque no hay peor camino el que no sabe a dónde ir. Nosotros podremos saber en nuestro lenguaje técnico y no hemos sido capaces de definirlo al lenguaje popular. Y esto tiene un efecto muy importante, y por eso lo señalo aquí. Porque bien dijo la procuradora, una de las razones de la tranquilidad, de la paz de este Estado, radica en que la sociedad está informada, radica en que tiene confianza, y la confianza solo puede surgir del conocimiento claro de las cosas, del entendimiento de lo que sucede. A veces no se entiende en la sociedad una decisión judicial, o ministerial, o policial, porque se ve en su puro efecto inmediato, y porque a la hora de explicarlo recurrimos a ese tipo de tecnicismos que no le dicen
dicen nada a nadie. Es crucial que cuando tomamos una decisión importante por una violación de derechos humanos o de derechos simplemente, seamos capaces de explicar por qué tomamos una decisión de esa naturaleza. Seamos capaces de explicar que a veces es mucho más importante el planteamiento de asegurar la norma que nos dimos, la norma que se nos quedó en nuestras leyes, que incluso tener en la cárcel a un culpable. Porque tener a un culpable dentro de la cárcel, habiendo violado la ley, es violar el derecho de todos, es violar la oportunidad de todos, es romper el Estado de Derecho. ¿Y qué es el Estado de Derecho? ¿Por qué a los humanos, no los mexicanos, nos interesa crear estados de derecho? ¿Por qué no hay Estado que pueda decirse a sí mismo que lo es, si no está sustentado en una serie de normas que configuran ese Estado de Derecho? ¿Y por qué esos estados funcionan bien cuando ese Estado de Derecho es conocido, aceptado y es confiable para la sociedad, y no funcionan bien?